Bien, seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estamos estudiando fundamentos, manifestaciones de las vísceras, los órganos Fu. Hoy vamos a hablar de la vejiga. La vejiga está localizada en el abdomen inferior, por debajo del riñón y anterior al intestino grueso. Es similar a un quiste y es un órgano hueco. Conecta con el riñón a través del uréter y hacia abajo a través de la uretra, y se abre por el orificio inferior anterior, el orificio genital. La vejiga y el riñón se conectan mutuamente a través de los meridianos y tienen una relación de exterior e interior. La principal función fisiológica de la vejiga es almacenar y descargar la orina. El agua y los líquidos del cuerpo humano, a través de las funciones de los órganos Sang-Fu, como el vaso, pulmón, riñón y San-Yao, son transportados y distribuidos por todo el cuerpo y nutren los tejidos de los órganos Sang-Fu. Tras el metabolismo del agua y los líquidos, el líquido turbio es transportado hacia abajo al riñón. Mediante la transformación del chi de riñón, parte turbia del agua y los líquidos es transformada en orina y es transportada a la vejiga, donde es almacenada. Tras almacenar un cierto volumen de orina, mediante la acción de la transformación del chi de riñón, la vejiga descarga la orina fuera del cuerpo. El almacenamiento y la descarga de la orina por la vejiga depende de la transformación del chi de riñón. Si la transformación del chi de riñón está alterada, puede dar lugar a los cambios patológicos del fallo del riñón para almacenar y descargar la orina. Si la vejiga presenta una alteración en la transformación del chi, se manifiesta como disuria o anuria. Si la insuficiencia del chi de vejiga no puede controlar la orina, se manifiesta como orina frecuente, micción urgente, enuresis e incontinencia urinaria. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre los clásicos secretos guardados en la Biblioteca Real, dice: la vejiga es el oficial encargado del depósito y es donde los líquidos son almacenados. La vejiga descarga la parte turbia mediante la transformación del chi. En el clásico de las dificultades, la 42ª cuestión dice: la vejiga puede contener orina. Shen He. En el Tratado General sobre las causas y manifestaciones de todas las enfermedades, capítulo Enfermedades de la vejiga, dice: la parte excedente de los líquidos que entra en la vejiga es la orina. El San-Yao. Concepto básico de San-Yao. El San-Yao, triple calentador, es el nombre combinado para el Yao superior, el Yao medio y el Yao inferior, y es uno de los 6 órganos Fu. En lo que se refiere al concepto de San-Yao, hay una gran controversia al respecto durante generaciones. El clásico interno Neijing fue el primero que propuso el nombre San-Yao y estableció que San-Yao pertenece a los 6 órganos Fu. En el clásico de las dificultades, Nanqing expuso que San-Yao tiene nombre sin forma. Por lo tanto, se generó la disputa de que San-Yao tiene nombre sin forma frente a tiene nombre con forma. La aplicación de la palabra San-Yao en medicina china. El San-Yao de los órganos Sang-Fu pertenece a los 6 órganos Fu. Se trata de una gran residencia oficial localizada en el pecho y en la cavidad abdominal e incluye a todas las vísceras. No hay ningún otro órgano que le pueda igualar, por lo tanto también es conocido como la Gran Residencia Oficial y la Gran Residencia Oficial Solitaria. Localización de San-Yao. Se refiere a la división regional en la que el pecho y la cavidad abdominal fueron divididas en 3 regiones que son el Yao inferior, el Yao medio y el Yao superior. La división de San-Yao se considera generalmente como sigue. El Yao superior se refiere a la región por encima del diafragma, incluye el corazón y pulmón. Algunos también atribuyen las extremidades superiores y la cabeza al Yao superior. El Yao medio se refiere a la región epigástrica por debajo del diafragma y por encima del ombligo. Incluye el vaso, estómago, hígado y vesícula biliar. El Yao inferior se refiere al abdomen inferior y la región por debajo del ombligo. Incluye el riñón, vejiga, intestino delgado e intestino grueso. Algunos atribuyen las extremidades inferiores al Yao inferior. El meridiano de San-Yao se refiere al meridiano de San-Yao-Shaoyang de la mano. La diferenciación de síndromes de San-Yao se refiere a la diferenciación de síndromes de los 3 Yao. Es uno de los principios fundamentales para la diferenciación de síndromes de las enfermedades febriles por calor. En el clásico de las dificultades, la 38ª cuestión dice: el 6.º órgano Fu es San-Yao, el cual es la divergencia del chi original. Él gestiona todo el chi y tiene nombre sin forma.
En el pivote milagroso, clásico sobre puntos acupunturales, dice: Sanyao es la casa de la zanja central donde se produce el paso del agua, conecta con la vejiga y es llamado el órgano solitario. En el clásico clasificado, capítulo clase de manifestaciones de las vísceras, dice: entre los 12 órganos, Sanyao es el más grande, ninguno de ellos le puede igualar, es por eso que es llamado el órgano solitario. En general, está fuera de los órganos Zangfu dentro del cuerpo humano, abarca todos los órganos Zangfu y es el órgano Fu más grande en la cavidad del cuerpo. Las principales funciones fisiológicas de Sanyao. Como uno de los 6 órganos Fu, Sanyao tiene la función de transmitir el chi original, así como de transportar el agua, la comida y los líquidos. Transmitir el chi original. El chi original, chi fuente, se origina del riñón, es la raíz del chi del cuerpo humano y es la fuerza conductora de las actividades vitales. El chi original es transportado a los 5 órganos Sang y a los 6 órganos Fu y es distribuido por el cuerpo entero para activar y motivar las funciones y actividades de todos los tejidos y órganos Sang-Fu a través de Sanyao. Por lo tanto, se dice que Sanyao es la vía de paso para la circulación del chi original. Transportar agua, comida y líquidos. Transportar el agua y la comida. Como uno de los 6 órganos Fu, Sanyao es la vía oficial del transporte y puede transportar agua y comida. Es descrito en detalle en el clásico de las dificultades, Nanjing. El yao superior domina la recepción, el yao medio domina la descomposición y maduración y el yao inferior domina la separación de lo claro y lo turbio. Las funciones de Sanyao se manifiestan en el curso de la digestión, la absorción y descarga del agua y la comida por el vaso, estómago e intestinos. Por lo tanto, se dice que Sanyao es la vía de paso del agua y la comida. Transportar el agua y los líquidos. El metabolismo del agua y los líquidos es un complicado proceso fisiológico del cuerpo humano y es completado mediante las funciones combinadas del vaso, pulmón y riñón. Sin embargo, Sanyao debe ser tomado como una vía de paso para que el agua y los líquidos asciendan, desciendan, entren, salgan y circulen por todo el cuerpo. Por lo tanto, se dice que Sanyao es la vía de paso para la circulación del agua y los líquidos. La función de Sanyao de ser la vía del agua también se conoce como la transformación del chi de Sanyao. Si la transformación del chi de Sanyao es normal, el metabolismo del agua se mantendrá en armonía y equilibrio. Una disfunción en la transformación del chi de Sanyao puede dar lugar a una alteración en el transporte, distribución y descarga del agua y los líquidos por el pulmón en el yao superior, el vaso en el yao medio y el riñón en el yao inferior. Por lo tanto, se debe decir que la acción de Sanyao de transportar el agua y los líquidos es la suma de las funciones del vaso, pulmón y riñón, estando a cargo del metabolismo del agua y los líquidos. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre los clásicos secretos guardados en la Biblioteca Real, dice: Sanyao es como el oficial a cargo del dragado del río y es donde se produce el paso del agua. En el clásico de las dificultades, la 31ª cuestión, dice: Sanyao es el paso del agua y la comida, y es donde el chi comienza y acaba. En el clásico de las dificultades, la 66ª cuestión, dice: Sanyao es la divergencia del chi original. Domina el drenaje y la circulación de los 3 chi, derivando a los 5 órganos Sang y a los 6 órganos Fu. Las características fisiológicas del yao superior, medio e inferior. Los 3 yaos tienen características funcionales diferentes en el curso de la circulación del chi original y el transporte de la comida, agua y líquidos. El clásico interno Nei Ching lo resume como: el yao superior se asemeja a un pulverizador. El yao medio se asemeja a una cámara de fermentación. El yao inferior se asemeja a las vías del agua. En el clásico de las dificultades, Nanjing lo describe como: el yao superior domina la recepción. El yao medio domina la descomposición y transformación del agua y la comida. El yao inferior domina la separación de lo claro y lo turbio y controla la descarga, pero no la recepción. El yao superior se asemeja a un pulverizador. El yao superior se refiere a la región del pecho donde se sitúan el corazón y el pulmón. Parecerse a un pulverizador significa que la función del yao superior es similar a la neblina y al rocío. El yao superior se asemeja a un pulverizador significa que el corazón y el pulmón en el yao superior dispersan y distribuyen el chi y la sangre,
al igual que la irrigación de la neblina y el rocío a todo el cuerpo, para calentar y nutrir los tejidos y los órganos Zangfu. Debido a que el Yao superior acepta las sustancias nutritivas refinadas, el clásico de las dificultades Nanjing establece que el Yao superior domina la recepción. El Yao medio se asemeja a una cámara de fermentación. El Yao medio se refiere a la región epigástrica, incluyendo el vaso, estómago, hígado y vesícula biliar. Actuar como una cámara de fermentación significa empapar. El Yao se asemeja a una cámara de fermentación se refiere a las funciones del estómago y el vaso en el Yao medio, que descomponen, maduran, transportan y transforman el agua y la comida para transformar y generar chi y sangre. Por lo tanto, el clásico de las dificultades Nanjing establece que el Yao medio domina la descomposición y maduración del agua y la comida. El Yao inferior se asemeja a las vías del agua. El Yao inferior se refiere al bajo abdomen, incluyendo el riñón, vejiga, intestino delgado e intestino grueso. Vías del agua significa el surco o zanja por donde el agua y los líquidos fluyen. El Yao inferior se asemeja a las vías del agua, se refiere a la transformación del chi de riñón y vejiga que actúa sobre el agua y los líquidos para generar y descargar la orina. El Yao inferior domina la separación de lo claro y lo turbio, así como la descarga de orina. Comparativamente hablando, lo claro se refiere a la orina y lo turbio se refiere a las heces. El Yao inferior domina la separación de lo puro y lo impuro, así como la descarga de orina se refiere a las funciones del riñón, vejiga, intestino delgado e intestino grueso que transforman el líquido turbio en orina y transforman los residuos de la comida en heces y los descarga fuera del cuerpo. En el pivote milagroso, capítulo La cuestión de distribución y operación del chi defensivo y el chi nutritivo, dice: el Yao se asemeja a un pulverizador, el Yao medio se asemeja a una cámara de fermentación, el Yao inferior se asemeja a las vías del agua. En el clásico de las dificultades, la 31ª cuestión dice: el Yao superior está localizado bajo el corazón y desciende a través del diafragma y se conecta con la parte superior del estómago. Domina la recepción, pero no la descarga. El Yao medio está localizado en la parte media del estómago, Chongguan, ni hacia arriba ni hacia abajo, y domina la descomposición y maduración del agua y la comida. El Yao inferior está localizado en la parte superior de la vejiga. Domina la separación de lo claro y lo turbio y controla la descarga, pero no la contención. En el clásico clasificado, capítulo Clase de manifestaciones de las vísceras, dice: si el Yao superior no controla, el agua atacará el corazón y pulmón. Si el Yao medio no controla, el agua se retendrá en el estómago. Si el Yao inferior no controla, el agua alterará la orina y las heces.